Queridos amigos y queridas amigas de La Razón, un gusto de saludarlos, donde sea que estén, cuando sea que estén. Bienvenido a este espacio de reflexión política del animal político de Diario La Razón. Estamos en esta ocasión con una invitada especial. Ella es la politóloga, una destacada intelectual además. Susana Bejarano nos acompaña. En esta ocasión vamos a conversar acerca de el panorama en este año electoral. Finalmente ha llegado el tan anunciado año del bicentenario, el año de las nuevas elecciones presidenciales, y vamos a ver cómo se está configurando la carrera, pero esta vez más que centrarnos en el oficialismo, en el más lo que viene pasando ahí, más bien veamos lo que está pasando por fuera del espacio del bloque popular indígena, de lo que es el oficialismo, tanto en su versión evista como marxista, las disputas que hay, y enfoquémonos un poco en lo que están planteando todas aquellas fuerzas que compiten por reemplazar al MAS en el ejercicio del poder. Entonces, con este breve preámbulo, para poner el tema en cuestión, Susana, ¿cuál es tu panorama inicial? ¿Cómo podríamos caracterizar este momento? ¿Cómo ves cuál es tu perspectiva sobre el panorama de todas estas fuerzas que hoy en día están pugnando entre ellas también por ser quien lleve la voz cantante en esta disputa con el adversario enfrente, que es el oficialismo? Querido Pablo, un saludo para ti, por supuesto a todo el público de La Razón, a los lectores y además ahora los que pueden ver el animal político, así que estoy encantada de estar aquí como siempre contigo, un gusto, gracias nuevamente por la invitación. Mira, yo creo que es un momento realmente nuevo, ¿no? Para el campo político boliviano. La oposición por primera vez en 2 décadas, exactamente en 2 décadas, ¿no? Puede pensar en hacerse del gobierno, esta vez vía democrática, ¿no? Entonces, eso ya de por sí es, pues, por supuesto, un escenario nuevísimo para todos, ¿no? Incluidos masistas, no masistas, etcétera. ¿Cómo se aborda la situación? ¿No? La oposición tiene la misma estrategia que tenía cuando el MAS era muy fuerte. Si tú recuerdas en la elección del 2009, luego en la elección del 2014, pero también en la elección del 2019, la oposición siempre ha tenido al centro el discurso de la unidad. Luego esta nunca se ha dado, pero siempre ha estado al centro del el discurso bajo, entendiendo ese esquema, la única posibilidad de combatir al movimiento al socialismo. Bien. Hoy día lo que tienes es nuevamente ese discurso de unidad, pero sin el aliciente, te diría, de ese más fuerte, de ese más unido, de ese más sólido, ¿no? Al frente lo que tienes también es un masismo eh, eclosionado, un masismo con muchos problemas, con poca claridad de cómo se va a reconfigurar el escenario masista. Entonces, eso, desde mi perspectiva, es un desincentivo muy grande para la oposición a concursar en esa unidad, ¿no es cierto? Es decir, en el pasado no ha sido posible por muchas diferencias, por apetitos personales, lo veo mucho menos ahora, ¿no es cierto? Cuando el gran enemigo está completamente debilitado. ¿No? Es decir, cuando el gran incentivo para esa unidad, ese incentivo de decir, bueno, finalmente dejo mi interés por una causa más grande, lo que vaya a hacer, ¿no es cierto? Porque es la única manera de derrotar. Hoy día ese aliciente no está. ¿Qué haría si uno da por válidas las encuestas que hemos ido viendo desde los diferentes escenarios que han salido? Uno diría que la oposición, digamos, está bajo tres figuras más o menos empatada, más o menos unas con más, otras errores, le podrías decir error muestral, qué sé yo. Entonces ahí yo entendería cuál sería el incentivo de Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa o Tuto Quiroga de darle el voto el uno al otro. Si cualquiera de estos tres podría ser presidente, ¿no? Entonces ahí no veo el incentivo real, es decir, cuando se sientan y hacen esa mesa de unidad y todo aquello, la verdad que yo te digo, a mí me hacía ruido porque decía, ¿cómo van a salir luego de esta
de esta sentencia en la que se están poniendo especialmente Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, porque de Carlos Mesa, evidentemente Carlos Mesa ahora mismo está en un franco eh, descenso, digamos, hoy día Carlos Mesa no se puede pensar como opción, ¿no? No está, digamos, entre los perfiles mm, destacados, ¿no? Y Luis Fernando Camacho que está en la cárcel, ¿no? Entonces, es decir, tú ahí en la fotografía esa decías, ¿cómo van a salir Mesa, o perdón, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina de este compromiso que luego se hacen ante la sociedad, ¿no? Porque evidentemente eso, si bien eh, genera la noticia política y todo aquello, no te olvides que un día antes Tuto Quiroga eh, dice o presenta, se presenta con el Free, ¿no es cierto? Un Free que además rompe sin avisar con Carlos Mesa, ¿no es, no? Eh, Señalando que, bueno, van a ir a las elecciones con Tuto Quiroga y Carlos Mesa al día siguiente en una conferencia de prensa, etcétera, ¿no? Entonces, también ahí se ve como, digamos, el Free que tiene, es, digamos, el niño que tiene la pelota, ¿no? Porque tienen la sigla, evidentemente vela por sus propios intereses políticos, ¿no? Es decir, Carlos Mesa hoy día, hoy por hoy, la verdad que ya no es útil, ¿no? Entonces, evidentemente, Tuto Quiroga tiene muchas más posibilidades, ya sea luego de negociación para un frente, qué sé yo, pero también posibilidades por sí solo, ¿no? Entonces, yo te diría, lo primero es que me cuesta ver una oposición unida en el sentido que el incentivo mayor ha desaparecido, que es más fuerte y un más unido, ¿no? Lo segundo que te diría es que es una oposición que hoy día, que ya ha iniciado, aunque no formalmente, la carrera electoral, están cayendo en una serie de situaciones que me parecen curiosas y que luego en el momento fuerte de la campaña van a ser pues unos castigos enormes, ¿no? Por ejemplo, sale ayer, antes de ayer, bueno, en la semana, Branko Marinkovic, muy duro contra Samuel Doria Medina, ¿no? Y le señala, porque Branko es otro de los que sí quiere ser candidato, pero más chiquito, ¿no? Es desde esta franja más pequeña, ¿no? Y le señala, le dice incendios, pero además él señala una propuesta de gobierno. ¿No? Dice, yo voy a privatizar YPFB, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a cambiar inmediatamente el modelo, etcétera, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, pero ningún boliviano se ha olvidado que Branko Marinkovic ha sido ministro de Economía de Áñez y lo que ha hecho en su tiempo como ministro ha sido devolver, digamos, darse tierras, ¿no? Devolverse tierras. Es decir, si tenía la intención, porque era ministro de Economía, nada más y nada menos de Economía, entonces tú podrías decir, bueno, Branko Marinkovic en el periodo que estuvo como ministro nos dio luces de lo que podía hacer más adelante. Es que lo único que hizo este señor, ¿no? Amén de firmar todo lo que tenía que firmarse en ese gobierno, etcétera, ha sido devolverse tierras. Mm, Tú no tienes ninguna declaración de Branco de cambio de modelo, porque el gobierno de Yanine Áñez básicamente, si bien ha movido algunas cosas, ¿no es cierto? Básicamente deja de hacer cosas, ¿no? Gasta reservas y deja de hacer cosas, ¿no? Entonces, es decir, es como si se hubieran visto ante un estado paralizados, no hay ejecución, no nada, ¿no? Entonces tú dices ahí, ¿hasta qué punto es cierto que alguien que se sentó una vez y hace poco, ¿no es cierto?, al frente de un ministerio nada más y nada menos de, tan importante como el de Economía, sea cierto lo que va a decir. Y me parece que ese es un eje de campaña que luego para Branco será muy difícil de dónde salir, ¿no? Pero digamos que él se tira muy fuerte contra Doria Medina. Luego tienes un Manfred que también efectivamente se está en una franca pelea con Doria Medina también, y los otros que más o menos le apoyan a Doria Medina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que eso, ¿no? Eso que estamos viendo, para mí son muestras, son luces de que esta unidad
no va a existir, ¿no? Porque luego tenemos la declaración tácita de Tuto, después de firmar el documento ese de unidad a mediodía, en la noche él señaló que de todas maneras él sería candidato a presidente. Entonces yo creo que más transparente es imposible y creo que haber hecho esa firma de ese documento más bien lo que ha hecho ha sido enredar a la oposición y generar elementos de campaña para los adversarios, digamos, de ellos, ¿no? Es decir, o sea, estos no cumplen un acuerdo en el que se sientan ellos, ¿no? Porque, ahora, esto es desde la parte operativa, si tú quieres, ¿no? O sea, desde la parte programática tampoco hay muchas diferencias, ¿no? Es decir, es una parte programática que lo que nos proponen, por lo menos las cosas que hemos ido escuchando, ¿no es cierto? Es volver al neoliberalismo, básicamente, ¿no? Sin hacer una autocrítica, porque todos ellos han sido partes de gobiernos neoliberales, ¿no es cierto? Todos ellos. Es increíble cómo la política en Bolivia es tan generosa que después de 20 años todas estas figuras se pueden reciclar, ¿no? Sin hacer una autocrítica de qué no funcionó en ese modelo, ¿no? Y que probablemente no vaya a funcionar ahora teniendo la experiencia de que no ha funcionado tampoco antes, ¿no? Quizás una cosa más híbrida, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo te diría eso desde el gran concierto de las oposiciones. Luego tienes otras oposiciones que no están metidas, si tú quieres, en esta bolsa muy mediática y muy mediatizada, ¿no? Que es, por ejemplo, Chi, ¿no? Ichi es alguien que con discursos contradictorios, etcétera, ¿no? Es alguien que le roba voto al masismo. Que ese masismo que normalmente nunca ha tenido una votación menor al 48%, que es una fantasía en cantidad de votos, ¿no es cierto? Hoy existe, yo te diría, un 20%, un 18%, digamos, de filomasistas que están mirando al MAS y como el MAS no les da respuesta, están buscando dónde votar, ¿no? La oposición tradicional no le habla a ese filomasismo que es el que le permitiría ganar, ¿no? Solamente le están hablando a ese otro 50% que de todas maneras va a votar en contra del MAS, ¿no? O sea, están disputando un voto que es antimacista, ¿no? Y en cambio hay otras figuras que, eh, digamos, de participar en las elecciones, lo que hacen es sacarle voto, ¿no? A ese filomasismo, ¿no? Una de esas figuras es Chi, a través de estas iglesias y el compromiso que existe entre estas iglesias que recogen mucha gente y que normalmente era, digamos, el ala conservadora que votaba por el masismo, ¿no? Ya lo hemos visto en la elección del 2019. Creo que en la del 20 había otra dinámica, ¿no? Ha tenido unas condiciones especiales, pero yo creo que Chi sí ocupa ese campo, digamos, esa mirada, ¿no? A ese grupo un poco más popular, si vos quieres, sobre el que nadie está dentro de las oposiciones tradicionales trabajando ni mirando, ¿no? A excepción de Manfred en Cochabamba, ¿no? Yo te diría que Manfred en Cochabamba, él sí se ha ocupado un poco de ocupar, si vos quieres, eh, o de revertir, ¿no? Ese voto militante comprometido de pronto con el masismo eh, en favor suyo, ¿no? Si uno va viendo lo que Manfred ha ido haciendo en cuanto al lobrismo, ¿no? Porque Manfred lo entiende todo a partir del lobrismo, es un alcalde nato realmente, ¿no? La zona sur, que era una zona que eh, adversaba normalmente a cualquier fuerza que no sea masista, hoy día yo no sé si podríamos señalar que esa zona no apoyaría a Manfred Reyes Villa, ¿no? Es decir, si uno explora un poco más menudo lo que pasa en Cochabamba, yo creo que Manfred está avanzando incluso a territorios que eran ultra masistas, evistas, ¿no? Em, Bajo una política también de que Manfred solo tiene un enemigo, que es Evo Morales, pero luego el evismo no es su enemigo, ¿no?
Luego los masistas no son sus enemigos y esto se prueba en una muy buena relación con el gobernador de Cochabamba, ¿no? En la asistencia a los actos que lo convoca la gobernación, el gobernador asistiendo a los actos que convoca la alcaldía, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que mirar un poco ese trabajo que ha venido haciendo Manfred desde el 2020, ¿no es cierto? Que es un poco mostrarse como que si bien él tiene un enemigo, más me parece un enemigo personal, más que político, casi personal, que es Evo Morales. Sin embargo, no los seguidores de Morales, ¿no? O sea, no el partido de Morales, si tú quieres, ¿no? De hecho, incluso, ¿no? A riesgo de, de ser acusado de ser una persona muy próxima al gobierno, ¿no? Y hay fundamento para eso, ¿no? Aquellos detractores de Comunidad Ciudadana y de Creemos que se han llamado la bancada manfredista, operan dentro del Parlamento, digamos, favoreciendo mayoritariamente las necesidades gubernamentales, ¿no? Entonces, pues no hay que ser muy inteligentes para deducir qué es lo que hay la idea, para deducir que hay una idea de acuerdo. Por ahí no hay un acuerdo, pero una buena relación definitivamente existe, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que también está pasando en el campo político opositor. Luego tienes a alguien como María Galindo, ¿no? María Galindo que no sabemos si se va a lanzar, si va a encontrar los mecanismos suficientes para estructurar algo, ¿no? Cada vez está más cerca y entonces cuando cada vez que más se acerca y menos se decide ella, entonces cada vez está más lejos la candidatura, ¿no es cierto? Em, claro, porque normalizarse para María Galindo sería una cosa de ir en contra de su propia figura y toda aquella cuestión. Pero cuando uno la ve en las mediciones de las encuestas, María muchas veces supera a estos a muchas figuras de la política, del campo político opositor tradicional. Y yo creo que lo hace precisamente porque María puede agarrar votos de todos lados, ¿no? O sea, ese voto que es el centro, que finalmente es un centro que te hace ganar las elecciones, ¿no? Del que echan mano siempre los polos que en campaña siempre se acercan más al centro, ¿no? Ella, en cambio, ¿no? Es como si se parara al medio y agarrara de todos lados, ¿no? Porque María Galindo es una figura en la que las feministas se reconocen, pero también se reconocen aquellas personas que creen que el Estado debe funcionar de forma más eficiente en sus radiodocumentales, ¿no? Cuando ella va y es efectiva, mucho más efectiva que la Defensoría del Pueblo, digamos, para lograr objetivos que le beneficien a la gente, particularmente a las mujeres, ¿no? Entonces, la gente que dice, bueno, esto más allá de la política, esto tiene que funcionar porque el Estado me tiene que servir, ¿no? Como debe ser, ven en María Galindo a alguien efectivo para esto, ¿no? Y para eso no necesariamente tienes que ser masista, ¿no? Es decir, la ves operativa, digamos, a María Galindo en ese sentido, ¿no? Y ahí María, yo creo que está recogiendo esos votos yo te diría incluso de la parte progresista de Comunidad Ciudadana, ¿no? Pero también de ese masismo o de ese filomasismo que hoy día no sabe bien en quién reconocerse y al que nuevamente lo reitero, estos opositores, digamos, que se han reciclado, ¿no? Tampoco le están hablando, ¿no? O sea, hay una oposición que mm, insiste en esa radicalización de sus discursos, insiste particularmente Tuto Quiroga, en beber de la polarización, ¿no? Eh, para reafirmarse, yo creo, en el campo en el que están sus votos, ¿no? Sin mirar que ese campo se va a repartir, ¿no? O sea, está repartido entre muchos. Entonces, la única modo de ganar, ¿no? Es encontrando votos en este centro que finalmente es el que siempre ha determinado cuáles son los resultados electorales.
Ya, Susana, ha sido un repaso, la verdad que bastante amplio y comprensivo de todo lo que estoy viendo en el panorama, que efectivamente es un panorama muy diferente al del ciclo 2019-2020, donde prácticamente en 2020 eran tres fuerzas las que compitieron. Hoy estamos frente a un escenario muy diferente, dentro del MAS, fuera del MAS, además con una crisis económica que favorece también el desgaste del oficialismo, que está permitiendo también que la alternativa al MAS tengan un mayor respaldo a la hora de promulgar su idea. Eh, Dicho esto, eh, mm, me gustaría preguntarte por lo siguiente. ¿Qué posibilidades realmente vos ves de que finalmente esta alianza propuesta por los cuatro liderazgos ya mencionados pueda consolidarse, teniendo como gran dificultad también ahí el tema de las listas electorales de candidatos a diputados y senadores? Que la candidatura es un primer paso, el binomio presidencial, pero luego viene el tema de las necesidades reales que tienen también estructuras políticas que hay ahí de lograr la representación. Básicamente los más necesitados ahí son, y que tienen estructuras ahí, son Creemos y Comunidad Ciudadana. Curiosamente, son los dos liderazgos que no están o que se presentan con menos condiciones para encabezar el binomio. Más bien, como bien lo ha señalado, la disputa parece estar entre Tuto y Samuel Doria Medina. Samuel con una estructura de unidad nacional más reducida que estos otros dos, que no ha gravitado grandemente en las últimas elecciones. Sí hay una pequeña estructura y no parece ser ese el caso de Tuto Quiroga. ¿Cómo ve que toda sé que sin llegar a hacer futurología, pero cómo ves las condiciones para que esto pueda resolverse? Ujú. A ver, tu pregunta creo que es interesante porque yo creo que esa intención de unidad falla en lo que tú señalas, en esta, digamos, en este formalismo, ¿no? Que existe o en este ver para mañana, ¿no? Lo que debía hacerse hoy, que es decir, la unidad es esta, ¿no? Y para consolidarse la unidad vamos a repartir el queque de esta manera, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay una falta de honestidad también, ¿no? Agarrar y decir, qué yo tengo y qué no tienes tú? Yo tengo estructura, yo tengo capacidad de movilización, yo tengo Santa Cruz, yo tengo el otro menos, digamos, ¿no? Bueno, pues yo tengo sigla, ¿no? Es decir, ¿qué tiene cada uno? ¿No? Y ahí yo te diría que si bien Doria Medina tiene una estructura chiquitita, tiene sigla. Y hoy día eso es un bien mayor, ¿no? Quien tiene la sigla es un bien mayor, ¿no? Entonces, creo que, y eso también es otro elemento que yo te diría que nos permite ver que no va a haber unidad, ¿no? Y que la disputa, ¿no? Se hace más fuerte entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, porque hoy por hoy ambos tienen sigla, uno con el FRI y el otro la suya propia, que es Unidad Nacional, ¿no? Entonces, yo creo que a la medida que le sigues dando vueltas y bueno, vamos a ver, no sé cuántos, en lugar de agarrar y decidir tantas diputaciones van para ti, tantas diputaciones están abiertas, las uninominales por acá, fuerzas regionales, te vamos a dar esto, etcétera, etcétera. O sea, es ese vuelteo, ¿no es cierto? Es el que yo te diría, hoy por hoy, desinflan la posibilidad de, ¿no? Es decir, si mañana cualquiera de los dos va a Tarija, por decirte, y se sienta con los líderes movilizadores de Tarija, evidentemente tendrás que negociar con ellos espacios para Tarija, no solamente en el legislativo, primero, por supuesto, el primer paso, pero luego también compromisos para más adelante en el ejecutivo, ¿no? Es decir, hoy día lo que le toca a la oposición es hacer un poco lo que han hecho muchas veces en el pasado, ¿no? Esos pactos que nosotros los hemos visto espurios siempre porque estaban bañados de corrupción y todas esas cosas, ¿no? Pero, digamos, hoy por hoy estaríamos hablando de pactos políticos, ¿no es cierto? Que evidentemente la oposición curada del espanto de la cantidad de años que han sido despreciados, si tú quieres,
por el tema de la partidocracia y su performance en la partidocracia, están un poco, yo te diría, espantados y eso los incapacita a decir de frente cuáles son los espacios y cómo resolver esta cuestión, ¿no? Que desde mi perspectiva tiene que ver con qué te da quién para ver qué cantidad le das, ¿no? Es decir, cuántas senaturías, cuántas, no sé qué, cuántas diputaciones, dependiendo también de cuál sea la fuerza y el aporte de estas fuerzas políticas, ¿no? Entonces ahí yo creo que habrá que ver cómo es la habilidad política de los operadores, tanto de Doria Medina como los de Tuto Quiroga, para poder repartir entre las fuerzas antimasistas, digamos, la torta, ¿no? Evidentemente esta es una operación complicada y riesgosa siempre, ¿no? Porque pues no sabes quién te puede salir de aliado y luego tener un traspié terrible dentro de la campaña o que se le descubra cualquier cosa dentro de la campaña y eso luego afecta también tu campaña, ¿no? Porque si haces una alianza con, ¿no? Es decir, son esos riesgos también los que hay que tomar, ¿no? Pero creo que también el mejor posicionado será el que mayor capacidad de negociación para esto tenga. Yo creo que eso recién va a empezar, pero creo que de entrada no empieza, ¿no? Primero porque, ya te digo, ¿no? Eh, Estábamos acostumbrados a señalar eso como espurio por el performance que habían tenido en la partidocracia, ¿no? Entonces yo creo que ahí se cuidan los partidos o los líderes de los partidos. Pero además porque hace mucho que no se hace esto, hace mucho que no hay esta necesidad de operar quirúrgicamente los pactos, ¿no? Como, ¿qué pasa si yo opero esto en Santa Cruz? Sí, pero ¿qué respuesta voy a tener en el Alto? Y entonces, ¿con quién me muevo en el Alto para, digamos, contrarrestar el golpe que significa un Luis Fernando Camacho en alianza, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, no tener a Luis Fernando Camacho en alianza, ¿qué me significa en Santa Cruz? ¿Qué me significa tener a los verdes en alianza en Santa Cruz? Es decir, ese mapa político de operación quirúrgica, me parece que los operadores políticos de los partidos de oposición, no sé si están en la capacidad de hacerlo, no sé si se han planteado hacerlo, capaz y sí, ¿no es cierto? Porque yo te diría que es algo que hace mucho que no se hace. Es un gran punto el que señala, por lo menos en esta alianza planteada por estos cuatro liderazgos y en muchos otros liderazgos que están en el pelotón que está por detrás de esta alianza de los cuatro y Manfred, definitivamente no hay eso que vos bien señalas, querida Susana. Dicho esto, sin embargo, pareciera que sí hay algo de esto que mencionas en el cálculo que está realizando Manfred Reyes Villa. Recordemos que él plantea justamente no sostener una alianza con los liderazgos cruceños tradicionales, ¿no? Se diferencia ahí de estos otros cuatro liderazgos y se plantea él sí una cercanía, lanza guiños al Alto, lanza guiños a la Bolivia periurbana. ¿Cómo es su desempeño ya más en detalle, específicamente Manfred Reyes Villa? ¿Cómo ves su performance en cuanto a diferenciarse e instalarse en esta suerte de creación de un centro político que definitivamente pareciera que es lo novedoso en este periodo preelectoral y que va a tener de algún modo u otro un impacto? Ujú. A ver, Pablo, yo te diría que es curioso cómo en esta elección Manfred Reyes Villa puede resultar novedoso, ¿no? Es decir, estamos Sí, hablando de alguien que está hace más de 25 años en política, ¿no? Y que por supuesto ninguna figura política nueva es. Manfred Reyes Villa ha sido candidato a presidente hace 23 años atrás, ¿no? Eh, y no ha sido presidente precisamente porque yo creo que no ha tenido la habilidad, ¿no? Que sí la tuvo el MNR luego de
precisamente terminar de concretar cierto tipo de alianzas y luego ha tenido una campaña eh, peor que la de el MNR, ¿no? O sea, porque las ideas no eran muy distintas. Ese guiño al sector popular, Manfred también lo ha hecho en el 2002, ¿no es cierto? Sectores más en ascenso, si tú quieres, ¿no? Mm, pero luego tienes un Manfred que tiene que enfrentarse a una campaña, luego tienes un Manfred que tiene que decir cosas, luego tienes un Manfred que... Y ahí, por ahí hay un límite que tiene Reyes Villa, ¿no? Yo creo que eh, Manfred, tanto igual como los otros, yo te diría, Pablo, sean más o menos novedosos, no nos olvidemos que el 19 Carlos Mesa también era novedad. Carlos Mesa ha sido presidente el 2003 de este país y en ese momento habían pasado 18 años que había sido presidente y un activo importante de la política neoliberal, digamos, ¿no? No como político, sino como periodista, pero un activo muy importante de la política, ¿no? Quien sentaba sentidos comunes favorables al MNR, etcétera, ¿no? Em, yo te diría que va a depender de la habilidad de negociación que puedan tener con los otros bloques, porque si yo me presento como política y voy a Santa Cruz y hago una alianza con Rubén, que Rubén es un personaje político cruceño que tiene su público, que tiene sus ideas, ¿no? Pero nosotros no podemos entender pues, a Rubén como la nueva política cruceña. En todo Absolutamente. caso, ¿no? La nueva política cruceña que ha sido disruptivo y que ha roto ciertos esquemas y que en Santa Cruz también por eso hay tantas disputas de ese bloque hegemónico tan partido, es Camacho. Es decir, no me gusta Camacho, pero el personaje que ha roto, digamos, ese monopolio de la política cruceña, ¿no es cierto? Ha sido Camacho, ¿no? Es decir, yo te diría que ni siquiera el MAS ha logrado en todos sus años hacer lo que luego Camacho ha hecho, ¿no? Que esas formas tradicionales que aquí no entran, esto a la gobernación, entran sí estos, es decir, es el populismo de derecha hacia Camacho. Entonces, si vos tienes, digamos, un Manfred cuyo discurso es no, yo no tengo relaciones con la vieja política, pero a nivel local, porque sí, hoy día lo local va a tener una preponderancia distinta a lo que tenía antes, cuando tenías un partido, digamos que desde lo nacional se tomaban cierto tipo de decisiones, ahora va a tocar ir, ¿no? Recogiendo casa por casa la moneda, ¿no es cierto? Eh, habrá que ver cómo se opera en los departamentos, ¿no? Sí, le hace un guiño al alto. Eh, hacer un guiño al alto no es solamente decir un alteño tiene que estar, ¿no es cierto? Es quién representa qué, ¿no? Como en todo lado, es decir, o igual, yo lo reitero en Santa Cruz, ¿qué representa la persona con la que me voy a aliar en Santa Cruz? ¿Representa ese discurso? ¿No lo representa? Etcétera, ¿no? Entonces, yo te reitero, Pablo, yo creo que si bien Manfred, yo creo que ha hecho un trabajo interesante, ¿no? Importante para leer en Cochabamba, ¿no? Su voto está ahí, su voto está ahí. Y luego si vos te pones a ver en todas las encuestas, Manfred viene con la misma intención de votos que venía el año pasado en esta fecha. Es decir, el 24 no ha habido un crecimiento, ¿no? Lo que hay es un crecimiento de los otros, no hay un crecimiento de Manfred. Entonces, esta idea de la novedad de Manfred, sí, la idea de la novedad de Manfred lo ha subido, pero luego no ha tenido, digamos, otro paso, yo te diría, por fuera de lo que ya había avanzado, ¿no? Que nos permita ver un Manfred más competitivo que los otros, ¿no? El momento de Tuto, por ejemplo, ha llegado hace un mes atrás, ¿sí?
Ha sido Tuto el que ha dado el salto y es el que ha avanzado, ¿no es cierto? Doria Medina que lo hace más lento. Es decir, es poquito, poquito, crece un punto, pasan 2 meses, crece 2 puntos, luego baja uno, luego sube, ¿no? Ese es el que, ¿no? Tiene una dinámica un tanto distinta, pero en el resultado tú tienes que son competitivos los tres. Por lo tanto, en un escenario de competitividad, ¿no es cierto? Donde yo, incluso siendo ellos, observaría qué pasa con Chi, ¿sí? Les va a tocar eh, hacer ingeniería política y ver dónde, ¿no? Recojo votos por allá y por acá. Pero además, una cosa más te diría Pablo, y con esto termino esta idea. Quien se atreva a hablarle al mundo popular sin tapujos, ¿no? Quien se atreva a salir del miedo, a la reacción del grupo polarizado, ¿no es cierto? E intentar buscar votos que anteriormente le votaban al masismo, yo creo que ese personaje puede ser el personaje que nos sorprende en las elecciones, ¿no? Mm, porque de otra manera, ¿no? Tú tienes un más que si haces las sumas, las restas de el arcista, el andrónico, el Evo, no sé, todas las figuras a las que muchas veces encuestan, incluso David Choquehuanca, a veces han encuestado incluso a Eduardo del Castillo, qué sé yo. Si haces si juntas todo eso, sigues teniendo pues un más que no baja del 30%, ¿no? Y sigues teniendo un voto en blanco o que no sabe, que no responde, ¿no es cierto? Que te da una luz, que es gente que puede votar por el más. No te está si quisiera votar por más, si estaría seguro que va a votar, te dice más. Pero ese no responde, no como nos presentaban las encuestas en el 2019. Este no sabe, no responde, pero creen que va a votar por Comunidad Ciudadana, ¿no es cierto? Eran así que nos presentaban las encuestas, ¿no? Bueno, si creen, el voto ya está decidido, ¿no? Entonces, un voto que no sabe, no responde es aquel que no sabe por quién va a votar, pero que podría votar por cualquiera de las fuerzas. Eso incluye el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces yo te diría que aquellos que no persuadan, ¿no? Con discursos menos radicalizados o menos de odio, si vos quieres, a este grupo del medio, creo que sería aquel que dé mayores sorpresas y que le cueste menos, además, luego estas alianzas locales. De acuerdo, y lo has dicho muy bien, en las alianzas locales va a estar también buena parte del otro que se juega. Bien decían las abuelas que el diablo se esconde en los detalles. Vamos a ver cuál es su performance, porque más allá de los discursos, importa también ver efectivamente la fotografía de quienes están representados efectivamente ahí. Y dicho esto, efectivamente coincido contigo de que la diferencia está en quién va a disputar el centro. Si recordamos el ciclo 2019-2020, tanto Creemos como Comunidad Ciudadana centraron sus campañas en el antimasismo, sobre todo Creemos. Y en el caso de Creemos, sumado ahí el factor regional, el factor cruceñista, específicamente lo que explica también el voto que logra Luis Fernando Camacho en 2020. Y en comparación con eso, efectivamente, el hecho de que Manfred esté intentando hacer algo diferente en la coyuntura, bueno, tiene algo de diferente. Y esto me lleva a preguntarme también, ¿a quién le están hablando los del pelotón? ¿No? Porque claramente Chi se presenta como una fuerza disruptiva, casi te diría, en ese perfil anti todo, que no está satisfecho, que fue básicamente con lo que se presentó e intentó liderar en el ciclo anterior, en el ciclo eleccionario anterior. Branco, que efectivamente está con un discurso bastante cargado de resentimiento, en lo que se puede ver, bastante centrado, que creo que de todos los candidatos es el que
más esfuerzo está haciendo por demostrar en pureza la postura antimacista radical. Y hay otros más ahí. ¿Cuál es tu percepción sobre este tercer grupo, este pelotón que viene por detrás de estos dos primeros? Ujú. Bueno, yo creo que ese grupo, para mí el único que puede sorprender ahí es Chi, ¿no? Chi por las características propias que tiene también esa candidatura, es decir, es una candidatura ultraconservadora, pero también transversal, ¿no es cierto? Conservadora, transversal a la religión, por lo tanto es transversal al mundo popular, ¿no? No solamente, es decir, es una candidatura conservadora, pero también que recoge ciertos elementos nacionalistas, te diría, ¿no? Estatistas, ¿no? No es un discurso puro neoliberal ni nada de aquello, ¿no? Es una fusión más bien de discursos y que tiene, digamos, al tema religioso también como el tema guía desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que yo separaría, digamos, a Chi de los otros, porque Chi sí es una fuerza, un personaje político que puede ser competitivo también, ¿no? Es decir, yo, digamos, si me tocara asesorar a cualquiera de los tres posibles de la oposición, digamos, tradicional, ¿no? Eh, yo creería que una cosa a mirar es lo que hace Chi y dónde están los focos de votación de Chi y la explicación de por qué esa gente vota por Chi, ¿no? Pero luego yo creo que los otros, digamos, más radicales, menos radicales, etcétera, de alguna manera se insertan nomás en discursos muy parecidos que han tenido uno o el otro de los tres mejores rankeados, si tú quieres, ¿no? Eh, entonces, eso no les da un perfil propio, una cuestión distinta ni nada de aquello. O sea, de las 20 candidaturas que hoy día tenemos en contra del MAS, es básicamente una línea común. No más masismo, es hora de cambiar el modelo, esto ya que fuera masistas y no sé qué y no sé cuántos. Es decir, y digamos que cada quien vota porque el candidato ha logrado hacer, decir algo un poco diferente a lo que dice el de al lado. Estos chiquitos me parece que si no sobresalen es porque están diciendo exactamente lo mismo que dicen gente a la que ya conozco. Y si bien nosotros y la política ahora dice necesitamos algo nuevo, siempre se ha dicho que se necesita algo nuevo, luego la gente tiende a votar por aquello que conoce y no por aquello que no conoce, ¿no? Entonces, uno de los candidatos chiquititos que me dice exactamente lo mismo que por ahí me dice Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o Manfred Reyes Villa, una de esas, mi decisión sea, ¿no? Por uno de estos tres, porque tengo mayor referencia, ¿no? De lo que, y entonces mayor idea de lo que podría hacer este político, ¿no? No creo que vayan a ser ningún outsider ni nada de aquello, eso no es lo que pasa en nuestra política, ¿no? Y eso ya se ha probado. Lo que sí hay, yo creo, mayoritariamente una idea es la idea de que se quiere un cambio, ¿sí? Eso significa de que se quiere un cambio de muchas directrices de cómo está llevando al MAS. Incluso se podría deducir que se quiere un cambio de fuerza política, ¿no? Pero eso no necesariamente se traduce en que se quiere un cambio que incluya un actor político que no estaba en el campo político. Un cambio radical, necesariamente. Quizás está en O un juego cambio radical los necesariamente, ¿no? matices. Es decir, por ahí en discurso se utiliza mucho esa, que necesitamos un cambio súper radical. Esto ya nos ha pasado en el 19, ¿no? La necesidad de un cambio radical y quedar de gritos y no sé, ¿no? Pero el momento que te planteas hasta dónde voy a cambiar, ¿no es cierto? Quiero o no quiero las subvenciones. Ah, ojo, capaz sí, pero más paulatino, que no sea tan de golpe, ¿no? Que no se indexe al precio internacional, que hay una partecita, ¿no? Entonces ya el momento de votar, digamos, esas radicalidades se endulcoran un poco al momento de tomar ciertas decisiones operativas luego para la vida, ¿no?
De acuerdo. Finalmente, para ir cerrando, querida Susana, en 2019, 2020 sobre todo, la variable regional fue tremendamente disruptiva, sobre todo en la vereda opositora con Luis Fernando Camacho de por medio. En ese momento todavía se decía, ¿no? Acá en Santa Cruz, que si Camacho ganaba la votación en Santa Cruz, era el siguiente presidente, y la gente efectivamente lo creyó y votaron por él. Pero más allá de eso, incluso, en ese momento era casi una verdad que no se cuestionaba en el campo opositor de que de Santa Cruz tenía que venir la visión de la Bolivia del siglo XXI, de que Santa Cruz, por su peso poblacional y por su peso económico, era la llamada a liderar el país en esta centuria, etcétera, etcétera. Pero todo eso cambia con el paro de los 36 días y eso ha marcado un antes y un después en la política cruceña. Eh, Realmente eso ha cambiado las percepciones. Y si bien el cruceñismo sigue estando ahí, es una fuerza a tomar en cuenta, pero efectivamente acusa el desgaste de la evidencia fáctica de lo que sucedió alrededor de los 36 días. Pues que en 2025 la variable regional puede jugar en el campo de quienes compiten por convertirse en una alternativa al MAS. Ujú. Es lo que yo te decía. Creo que la variable regional hoy es importante, pero no tanto como una variable como la que se tenía ese discurso cruceño, cruceñista, ¿no es cierto? Que señalas. Ahora nosotros y el modelo cruceño se ha visto, digamos, cuestionado por los propios cruceños luego en el paro de los 36 días, ¿no es cierto? Y luego también, digamos, esa cuestión que hoy día sale mucho a la luz en el tema de las subvenciones, ¿no? Que había sido no más, que el Estado había sabido subvencionar no más, ¿no es cierto? De que la producción se hace también con una subvención, que eso tiene que ver con el Estado, ¿no? Que nadie desconoce, digamos, el empeño digamos, esta fuerza que hay en el empresariado cruceño, iniciativa y toda aquella cuestión, pero sería, digamos, falso en toda ley decir que ese ímpetu y todo no ha sido respaldado por un Estado con políticas estatistas, ¿sí? ¿No? Y yo creo que hoy día eso no es una cosa que lo diga yo o que no, yo creo que es una cosa que se ha puesto sobre la mesa en Santa Cruz, ¿no? De manera muy clara y que hoy día no hay un cruceño que también no lo sepa, ¿no? Es decir, que no esté consciente de aquello, que aquellas políticas, digamos, de, oye, ojo, no exporten todo, también si se liberaliza todo, te suben el precio del aceite, no hay aceite tampoco para los cruceños, la carne cuesta más cara para los cruceños, y eso ha sido cruzado con políticas estatistas. Creo que hoy día eso es claro para Santa Cruz, ¿no? Entonces, yo te diría, a partir de aquello, estas ideas, digamos, de modelos propios o esa exportación de modelo económico cruceño al resto de los departamentos, se ha caído, ¿no? Como idea, yo te diría, con el paro de los 36 días y con la realidad, con los problemas económicos que hemos tenido más adelante, ¿no es cierto? Entonces, porque si el modelo cruceño fuera la panacea y ese éxito que se ha proclamado en algún momento ser, hoy día Santa Cruz no tuviera ningún tipo de crisis, porque se supone que está al margen de todo lo que está sucediendo en el Estado, ¿no es cierto? Y eso no es así, ¿no? Donde ha pegado más fuerte la crisis precisamente es en Santa Cruz, porque, ¿no? Santa Cruz, como el resto del país, es parte de todo el conjunto y no tenía digamos, modelo propio de desarrollo ni nada de aquello. Está inmerso en el modelo de desarrollo que tenemos todos con cierto tipo de condiciones geográficas, por ahí mejores que otros, ¿no es cierto? Y con un empresariado que yo creo que no es justo y que nadie debe hacer, negar que había un empresariado empeñado en hacer empresa también, ¿no? Eh, entonces, yo creería que esas alianzas, ¿no es cierto? Van a ser unas alianzas de tipo político, ¿no? O sea, más que pensar en una cuestión de, miren, nosotros tenemos detrás
el modelo y toda esa cuestión son alianzas de tipo político que tienen que ver con discursos que son lo mismo en Santa Cruz como son lo mismo en Potosí luego, ¿no? O en Oruro, ¿no? Es decir, eh, Tuto Quiroga ir a Santa Cruz con la misma propuesta económica, política, etcétera, que tiene para todo el país, ¿no? Es decir, yo creo que eso esa variable ha dejado de jugar. ¿Qué es importante, yo te diría, en el tema de lo de Santa Cruz? Es importantísimo, ¿no? El hecho de que Santa Cruz es una región con mucho voto, ¿no? El bolsón de voto, ¿sí? Entonces, ¿con quién, no? Haces una alianza tú en el departamento, ¿no? Es importante por el bolsón de voto que eso significa y por lo que eso representa, ¿no? Entonces, si discursivamente sirve decir el modelo económico que han creado los cruceños, que tiene que ver con, etcétera, lo van a utilizar, pero es una utilización retórica de las cosas, no es una cuestión que existente ni que sea real, y yo creo que es claro para todo el mundo, pero probablemente que como retórica sirva, ¿no? Yo creo que, digamos, eh, encender estos ánimos cruceños, el espíritu cruceño, cruceñista, si tú quieres, ¿no? Mira, Susana, clarísimo todo. La verdad que te agradezco por un diálogo muy, 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 muy fértil y que creo que a los amigos de la razón les deja bastantes elementos para continuar la reflexión política. Recibe el saludo de nuestra directora Claudia Benavente, queridas amigos, queridas amigas, queridos amigos de la razón, de Animal Político. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Querida Susana, siempre un placer, muy, muy agradecido contigo. Muchas, muchas gracias. No, a ti por la invitación y un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo ahora mismo y gracias a la razón por la invitación. Buenas noches. Chao, querida Susana, muchas gracias.